Regresamos a semana 24 y estamos con Víctor Sala, economista y académico de la USACH. Para conversar de las cifras económicas que uno empieza a leer y son escalofriantes. Sí. Desempleo del 10% proyectado para el próximo año, la inversión va a caer un 4%, el crecimiento no va a superar el 1.5%. Bueno, todo esto que parece tan atemorizante, tratemos Víctor, de aterrizarlo un poquitito a la cotidianidad de las personas. Bueno, de las personas comunes y corrientes como hay que pasearse por todo, digamos, desde la visión más todo. global hasta lo específico que pueda ser. El estallido social de estos cotidiano. 50 días golpea y va a golpear fuerte la economía, quizá el golpe más fuerte de los últimos 30 años, ¿no? Yo diría que este es una catástrofe, digamos, realmente. O sea, tal como se está viendo, si uno toma en cuenta que son 12 días nomás de octubre que nos tiraron el IMACEC, que es la medición del producto, de la producción durante el mes de octubre, nos tiraron a un menos 3,4%. O sea, eso es devastador, digamos, eso indica la fuerza del estallido social y el impacto que eso tuvo sobre la actividad productiva, digamos. Ahora, hay que también a lo mejor tener en cuenta de que es probable que octubre no hubiera venido como año muy bueno, digamos, o sea, un mes bueno, digamos. Pero no para ese IMACEC, digamos. Claro, no para menos, digamos, sino que para estar alrededor de 1, lo que también hubiera sido una catástrofe porque en los últimos 3 meses habíamos estado subiendo alrededor de 3,3% en el trimestre anterior. Entonces, veníamos recuperándonos de una economía que venía muy mal durante todo el año. El primer semestre terminamos con un 1,7 promedio. Y además se esperaba diciembre que en términos comerciales el mejor pudiera del año. Rescatarnos, digamos, claro. El año. Claro. O sea, era una situación no buena, pero esto lo convirtió en una cosa peor. O sea, esta situación, digamos. Y yo diría que noviembre viene, o sea, ya ocurrió. Y lo que ocurrió es mucho más, digamos, en términos de interrupciones del proceso productivo normal, que seguramente nos van a dar alrededor de un 4 o 5% negativo también en el mes de Vamos a las pymes, porque la gente entiende poco de IMACEC, de IPON, de índices y todo, pero vamos... Eso, esa es la cosa global. Esa es la cosa, pero vamos a la cotidianidad. Ayer el ministro de Economía ha dicho que alrededor de 13.000 pymes de alguna manera se han visto afectadas, 9.000 de ellas han tenido daños dentro de sus establecimientos y 7.000 personas pudieran perder el empleo, digamos. Yo creo que todos esos datos incluso deben ser más. O sea, él está hablando del daño directo, del vandalismo, el saqueo y todas esas acciones, digamos, que hemos visto durante los 50 días en televisión, digamos, o en la acción misma, digamos, si es que hemos estado en las manifestaciones, digamos. Y eso, lo que uno puede decir es que eso se multiplica por mucho más, porque, y eso lo demuestra el dato de octubre, nos dice dónde están la menor actividad, comercio e industria manufacturera. Y entonces uno dice, ¿por qué si ninguna industria fue saqueada, ninguna de esas estuvo, ni ninguna de esas, ¿cómo se llama? Normalmente las pymes y son de servicio o comercio o cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque se afecta el sistema productivo. Todo el sistema productivo se acortó la jornada de 8 o 9, digamos, hasta las 19 horas, la acortó a 40%, 50%. Es que el sistema es bien perverso igual, porque yo ponía el ejemplo el otro día, fui a comprar ahí al retail, a un mall, digamos, entonces yo le comentaba a la dependiente, a la vendedora, le decía que, mire, una de las cosas positivas que yo encontraba es que aprendimos que el mall se puede cerrar a las 8 de la noche, ningún problema, no pasa nada, ningún mall se derrumba. Incluso la gente llega temprano a su casa y todo eso, digamos, está bien. Se puede, pero ella me dijo, sí se puede, me dijo, pero lo que pasa es que yo trabajo comisión. Claro. Y 1 hora y media menos para vender a mí en diciembre es mortal, brutal. Claro. Qué pensativo, porque dije, chuta, el sistema es bien perverso, porque en realidad le decimos, váyase más temprano para su casa, pero gane menos. Exactamente, claro. O sea, es un poco el sentido que tienen las 40 horas también, ¿eh? O sea, claro. Eso de las 40 horas va a terminar siendo una reducción de salario por anga o por manga. O sea, por cualquier lado se va a filtrar finalmente
a que se van a acomodar los salarios porque los empresarios van a tener que contratar a alguien adicional el modelo promueve eso, producir. Es que eso es malo, ¿te fijas? Eso en juicio es negativo, producir más, trabajar más para ganar más. Yo diría que hay ahí una cuestión más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con dos ideas que quiero decírtelas al tiro. Una es que uno dice la mala distribución del ingreso que tiene Chile es horrible, qué sé yo. 0,50, digamos, y 0,46 si es que después de impuestos. O sea, después que cobran impuestos y los impuestos se redistribuyen, supuestamente a la gente se distribuye poco, se redistribuye poco. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos son ingresos por los factores que tú posees, capital o trabajo. Y los trabajadores tenemos trabajo nomás. Entonces, sí, recibimos malos sueldos. No tenemos capital. No tenemos capital. Entonces, tenemos malos sueldos. Y existe una costumbre en Chile de pagar malos sueldos. Y esa costumbre me ayuda a afirmar esa hipótesis, es que los empresarios reaccionaron en el primer momento, la primera semana, la semana y media después, ya estaban diciendo vamos a subir a 500, digamos, el Luxis dijo ya, ¿no es cierto? Ningún trabajador gana menos de 500 en mi empresa, y hay como 2.000 empresas que han dicho lo mismo y han aplicado lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había posibilidades. Que se podía, po. Que se podía. Que se puede pagar más altas rentas. Porque normalmente también un argumento muy técnico de economistas es que dicen, oiga, mire, a la gente se le paga más porque tiene más productividad. Entonces aquí se paga mal porque es mala la productividad. No es mala, no es mala. Y eso, en términos macro, uno puede ver la evolución de la productividad total de los factores y no andan con estas ideas de aumentos de salarios reales o disminución de los salarios reales. Hablemos un poquitito del dólar, que ha alcanzado cifras históricas en el último mes. ¿Qué hacen los grandes? Se especula mucho, pero ¿qué hacen las personas, los grandes empresarios en este país en un sistema de crisis? ¿Cómo lo ha visto el mercado comportándose? ¿Han dejado los recursos, los han movido un poquitito, se ha movido la banca en esos términos? ¿Cómo lo han proyectado ustedes? A ver, el dólar se mueve por variables reales. Es decir, quiero comprar bienes afuera, ¿no es cierto? Puedo vender bienes afuera, exportación e importación, oferta y demanda de dólares de la economía. O por movimiento de capitales, que están asociados a ventajas de la tasa de interés aquí en Brasil, en cualquier parte. Y ahí entonces tú ajustas. Y eso es un proceso normal. Pero acompañado con eso están las expectativas, las viles y canallas expectativas. Porque si se desatan las expectativas, entonces es decir, yo me asusté. O yo creo, asumo, estimo por cualquiera de todas estas razones que además están presentes, digamos, en términos de inestabilidad económica en Chile, entonces tomo posiciones en dólares, me refugio en el dólar, vendo mis papeles y la bolsa cae y me voy al dólar, tomo dólares. Entonces puedo hacer eso y eso significa, oiga, le voy a ordenar a la gente que me maneja, o yo mismo lo hago, compro acciones o papeles en Brasil, en otros países que me parezcan que son un buen refugio. Más estable. Mientras tanto. Ahora, ese mientras tanto tiene que ver con el tiempo de demora que se estima puede mantenerse este proceso de distorsiones, digamos, y disturbancias en el proceso productivo. Oiga, profesor, ¿y cuánto influye en eso que también los políticos no se pongan de acuerdo? Porque el 15 de noviembre vimos una foto bien bonita, estaban todos de acuerdo, sí, pero con el correr de los días hemos visto que lo último que han hecho es ponerse de acuerdo. Entonces, en las llamadas expectativas esos del mercado, así se forman las expectativas. O sea, yo digo, ok, los políticos tomaron un acuerdo. Y entonces, que lo que me pusieron a mí como empresario, ¿no es cierto?, un lapso de 1 año y medio, 2, para adelante, en un estado en que no voy a tener claridad respecto de las normas. Yo puedo hacer la apuesta de que el país no va a cambiar rotundamente en términos de los derechos de propiedad.
pero no lo sabemos, mientras no empecemos a mirar los resultados electorales, abril, octubre, el próximo año, ¿te fijas? Entonces, ya, ese es un primer acuerdo. Los políticos hicieron un paso que incluso la bolsa celebró, digamos, subiendo la bolsa y bajando el tipo de cambio, ¿te fijas? Entonces, bajó el dólar, tiro el otro día. Claro, inmediatamente, después de eso, porque se sintió estabilidad. Incluso en el plano de que esto no se va a definir en un par de años, igual se sintió conducción política. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Y que la gente sienta eso. No solo ¿cómo se llama? Los empresarios, también la población, también los que se manifiestan, porque por algo siguen concurriendo a las manifestaciones. Pueden ser menos, ¿no es cierto? Y uno puede empezar a sacar cuentas de que esto va bajando, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay una situación de estado de protesta de la población. Y eso no se ha cubierto por parte del sistema político, presidente, parlamento, o sea, quienes tienen que tomar decisiones sobre cómo debe comportarse la sociedad y cómo debe resolver sus problemas de aquí en adelante. Ese acuerdo social no se ha visto. Conversemos un poquitito de lo que viene para el próximo año. La OCDE rebajó el crecimiento de Chile para este año en un 2,2 y para el próximo lo proyectó en un 2,4, a propósito de que estamos hablando... Sí, altas todavía las cifras. Y a propósito de que estamos hablando de proyecciones, pero también se proyecta un desempleo de cerca del 10%, es decir, en una fábrica de 10 van a despedir a 1, de 100 van a despedir a 10, de 1000 van a despedir a 100, digamos. Claro, ¿Cómo se ve esa mano, sobre todo para los pequeños y medianos? Los pequeños y medianos están recibiendo y van a recibir bastantes recursos y bastantes atenciones y situaciones, cosas que les van a permitir resolver. Subvenciones, digamos. Sus problemas, subvenciones, atenciones en los impuestos, dilatación del momento en que se van a pagar, en fin, algunas condonaciones incluso. O sea, yo diría que ese sector no debería entrar a despedir mucha gente, pero igual tiene que hacerlo porque las ventas, la demanda está contenida, o sea, no está creciendo. O sea, hay el consumo no está que han creciendo. dejado de vender un 60%. Si uno, por ejemplo, se va a dar una vuelta al barrio de Bellavista, donde están los restaurantes y qué sé yo, y uno le entra a preguntar a los locatarios, ellos venden un 80% menos de lo que vendían hace un mes atrás, por lo tanto, le compran menos al proveedor, necesitan menos garzones. Claro, y tienen que comprar menos productos para vender. ¿Te fijas? Y ahí entra el sector industrial manufacturero, todo el sector... o comercio, digamos, comercio de importación de carnes y todas esas cosas, ¿te fijas? O sea, por todos lados, el sistema, mientras esté funcionando a media o a 3/4 o alrededor de eso, no va a funcionar bien. Y eso es dañino porque te contrae la actividad económica, hace que la gente tenga que despedir, o sea, despide gente porque obviamente no le conviene tenerla porque no tiene ventas ni puede pagarle, y entonces estamos entrando en un proceso de contracción de la economía. Yo no sé, algunos hablan de inflación y posibilidades de eso. Sí, eso puede ocurrir si es que nos pasamos es posible que el aumento del dólar sea traspasado a precio. Pero con la menor demanda que hay, es muy difícil que sea traspasado a precio. Digamos, ¿Qué significa? Si no, no van a vender. Digamos. ¿Qué significa o qué va a significar para nosotros como país la proyección de crecer el próximo año entre un 0,5 y un 1,5%? Esa es la que hace el Banco Central. El Banco Central, sí. Digamos. Es crecer nada, digamos. Claro, es recuperarse a lo mínimo, digamos. Y yo diría que... siguiendo mis planteamientos de hace ya 3-4 años, digamos, yo creo que crecer menos del 2% para el país, para nosotros, es una catástrofe. Y entonces hay que atenderla como catástrofe. ¿Qué es lo que haces tú en una catástrofe? Le metes mano a los recursos, da subsidio, incentivas la producción, en fin, o sea, generas una serie de condiciones desde el Estado para poder resolverlo. Si no, no tienes ninguna posibilidad. La política monetaria no va a tener nunca impacto aquí. Si tú bajas la tasa de interés hoy de política monetaria de 1,75 a 1,50, ¿tú crees que bajando la tasa de interés en el mercado, digamos, si es que bajara, bancario, la gente se va a endeudar, va a aumentar la inversión? No hay. La teoría nos diría que sí, pero la práctica nos dice que a esos niveles de tasa de interés de política monetaria y de tasa de interés del mercado,
meter más dinero a la economía no baja la tasa de interés ni incentiva al crecimiento. Es verdad, y en estas cifras que son tan negras, tan negativas, porque claro, hemos celebrado muchas veces, de que no las demandas sociales, ¿cierto? Pero esto va a tener un costo, y el costo se está viendo en la economía. Sí. Va a tener un costo y el costo se está viendo en la economía. Usted, y para ir cerrando ya, ¿cree que sea un veranito de San Juan, diciembre, ¿no? Repunta un poco las cosas porque viene la Navidad, el Año Nuevo, fin de año? Pero ya estamos en Navidad. Sí, se entregan los aguinaldos. Estamos a 8, 10. Una expectativa positiva. Sí, no, yo quisiera, o sea, uno quisiera decir que las cosas vienen bien, pero la verdad es que vamos a pasar por un momento, incluso la expectativa es que tengamos un proceso recesivo, digamos, porque está claro ya de que este trimestre, octubre, noviembre y diciembre, va a terminar negativo. Es probable que diciembre comience a rescatarse entre un 0,5, 1%, tal vez en el mejor de los casos. Pero enero, febrero y marzo, lo más probable es que también, si esto... Es que, ¿sabes qué? No depende ya de la economía, fíjate lo que te estoy diciendo, no depende ni siquiera de las cosas que nosotros podamos percibir o tener en cuenta. Hay una cosa que nos estamos olvidando durante todo este proceso, que lo teníamos muy presente hace 3 meses, 2 meses atrás, octubre. La guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue. Hay posibilidades de que algo se acuerde, pero la guerra sigue. Y eso tiene impacto en la demanda externa. Así que no podemos ni siquiera esperar que la demanda externa nos levante la actividad económica. Entonces, es la demanda interna la que hay que preocuparse. Y ahí el gobierno tiene que poner, yo diría, más recursos para enero, febrero y marzo, porque si no rescata la actividad productiva en esos meses, de aquí a esos meses, vamos a tener no el 2% de crecimiento, sino que otra vez vamos a tener un 1% de crecimiento. Entonces ahí hay una responsabilidad estatal, sin duda. Víctor Sala, economista y académico de la USACH, muchísimas gracias por habernos acompañado en semana 24 y desglosar estas cifras que a veces parecen tediosas, medias enredadas, pero que repercuten lamentablemente en la economía doméstica, en los empleos, en las pymes y en las grandes y medianas empresas también. Gracias por acompañarnos. Ok, gracias. Vamos a hacer una pausa en semana 24 y ya retornamos, pero con muchísima más información.